Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos seguidores y suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 9 de octubre del 2020, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Y al final sí tuvimos que grabar. Al final... Por 2 días. Por 2 días y por la Comisión de Hacendarios, que no para. Sí, A bueno. este momento siguen sesionando. La lista de temas para hoy, vamos a hablar del show que fue la reelección del magistrado Fernando Cruz. El circo. El circo. Para que diga que ella, yo no soy ninguna payasa. Después vamos a comentar también del show que es de selfies que montaron los diputados por el traslado que se oficializó el martes y tendrán su primera sesión en el nuevo plenario a partir del 19 de octubre. Hablaremos también, como dijimos, la Comisión de Hacendarios sigue trabajando y hay una pequeña diferencia de solo 2.4% del PIB entre cómo estiman el déficit Hacienda y la Contraloría para este año. Entonces vamos a comentar sobre eso y el proyecto, un proyecto sobre el ICE de Silvia Hernández que permitiría... Si ustedes supieran la cara de asesino que le acabo de hacer a May. Pero bueno, el proyecto de Silvia Hernández sobre el ICE y ahorita les comentamos los detalles. No hay muchos puntos varios esta semana, entonces vamos con un programita rápido. Empecemos con el tema de el show del lunes. Antes de comenzar y hablar sobre lo que pasó y la entrada por el sótano que hicieron 3 diputados, es importante recordar cómo funciona el proceso de elección y reelección de magistrados. Empezando porque no es una reelección, digamos. Estrictamente hablando, no la es. La Constitución política lo que establece es que los magistrados son nombrados por periodos de 8 años y cada 8 años, si la Asamblea puede suspender ese nombramiento, para lo cual necesita 38 votos. Entonces no es realmente una reelección porque no necesitas una mayoría para quedar reelecto. Es una destitución, digamos. Tampoco es una destitución porque el plazo se vence. Es nada más detener la continuación de un magistrado. Eso es lo que se hace en la práctica. Que nunca se ha hecho, digamos. El antecedente previo es el del propio Fernando Cruz en el 2000... Hay 2 antecedentes cercanos. El primero fue hay 2 antecedentes que estuvieron cerca. Cierto, Jesús Ramírez. Jesús Ramírez, me parece que en el 94. Que de ahí es donde sale el voto de la sala que dice, si un diputado vota blanco, el voto blanco no se le suma a los que están en contra de la reelección. Exacto. Se le suma a los a favor porque la decisión de la asamblea del diputado tiene que ser... no reelegir. Exacto. Eso fue a inicios de los 90, 92 o 94, no recuerdo exactamente. Acaba de estallar el escándalo del tema del narcotráfico, la comisión investigadora que se armó y todo eso. Bueno, ya estallado ya hacía 4 años. Más o menos. Don Jesús quedó a un voto de ser destituido. Exacto. En ese momento se consiguieron 37 votos en contra y había 2 abstenciones, me parece. 2 votos en blanco. Sí. Un diputado en ese momento consultó con la sala si esos 2 votos en realidad se sumaban a los 37 o... No, el presidente de ese entonces, que ahorita no... creo que fue
fue presidente de la República, ese diputado que fue a pelear eso a la sala. El presidente de la Asamblea dijo, estos 2 votos se suman a los que están a favor de la reelección. Y los votos a favor de la reelección obviamente eran en menor cantidad que los que querían destituirlo. Entonces el diputado se fue a la sala a pelear eso porque dijo, la regla de la Asamblea es que los votos en blanco en elecciones normales se sumen a la posición que tiene la mayor cantidad de votos. Y la sala le dijo, en este caso no, porque el proceso es muy claro. O usted vota a favor de que continúe o vota en contra de que continúe. O sea, el proceso es muy claro. Tiene que haber 38 inequívocos. Exactamente. Exacto. Ese es el primer antecedente. El segundo, como mencionaba Luis, es el de hace 8 años. Wow, Luis. Es que lo estoy regañando. El segundo... Wow. El segundo antecedente es el de... hace 8 años, con el mismo Fernando Cruz, donde sí se consiguieron los 38 votos, pero la Asamblea votó después de la fecha límite, que la fecha límite es cuando el nombramiento se vence. Sí, que hay gente de Liberación que todavía no lo acepta. No acepta esa derrota. O sea, vamos a ver, no hay que tener 6 dedos de frente para sacar una calculadora o buscar cuántos días de diferencia hay entre 2 fechas. Google te lo puede hacer perfectamente. Es evidente que cuando la Asamblea destituyó a don Fernando Cruz en esa ocasión, lo hizo a destiempo y por eso se anuló. O sea, es una cosa muy sencilla. Así como ellos explican lo sencillo que fue para la sala anular la reforma constitucional que había prohibido las reelecciones presidenciales, así de sencillo es explicar qué fue lo que pasó con don Fernando Cruz hace 8 años. Así que no se hagan bolas. Exacto. Entonces, esos son los antecedentes. Básicamente, 38 votos en contra y no puede ser antes de la fecha en la que se termina el periodo. Exacto. ¿Por qué es así esto? Porque los constituyentes del 49 dijeron a los magistrados hay que protegerlos de las influencias indebidas de la política. Lo que no contaban es que la política iba a buscar métodos alternativos para influir en los magistrados, pero bueno. Y con esto lo que se garantiza es que cuando se aproxime la fecha de renovación del nombramiento, los magistrados no tengan que estar redactando votos según la línea ideológica del partido que necesita que lo reelija. O que entiéndase para que no se materialicen amenazas como la de la diputada Xiomara Rodríguez de Restauración Nacional de aquí se reeligen ustedes y ustedes que votaron a favor del matrimonio igualitario no los voy a reelegir. O como dijo el diputado de Liberación hace 8 años cuando el plenario tomó la decisión de no reelegir a Cruz. Esto es enviar una señal un mensaje de advertencia a la corte. Exacto. O cuando Fabio no quisieron Molina fue, ¿no? O cuando no quisieron reelegir a un Paul Rueda recientemente que yo voto en contra suya porque usted votó en contra de la pesca de arrastre. Correcto. Ahora, esto lo vimos también en este proceso de reelección. Justamente el viernes, antes de la votación, empezó a circular en redes sociales un voto de la sala relacionado al tema de pensiones de lujo. Que ese es todo un tema y podemos meterlo para aclarar lo que pasó ayer también. A ver, ese voto era sobre amparos que nacen de una acción de inconstitucionalidad que se había resuelto en el 2018, donde decía que el Poder Ejecutivo se había equivocado al implementar topes a las pensiones aplicando la reforma a la ley del 98 a pensiones que se habían dado antes. Del 98. Antes del 98. En resumen, eso es lo que sucedió. La gente que recibió ese rebajo desde el 2014, que el gobierno de Luis Guillermo Solís y Víctor Morales Mora fue el que firmó el decreto, empezaron a implementar este tope una vez que se les aplica la primera vez, ellos acuden a la sala, presentan un montón, presentan 100 y pico recursos de amparo. La sala les suspende la resolución de los amparos hasta que resuelvan por el fondo las secciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas contra los actos del gobierno de Luis Guillermo Solís y esa ley del 98. Y la sala la resuelve hasta el 2018. O sea, hubo... ¿qué? 2 años más o menos. 3 por ahí anda. Y al final, bueno, la sala ordenó que se suspendiera la aplicación de los rebajos, la aplicación del tope que estaba establecida ahí. Así que a los pensionados de lujo lo único que se les rebajó fue 1 mes. La sala resuelve en el 2018 y dice si es inconstitucional por violación a la
por la irretroactividad de las normas, o sea que una ley aprobada ahora no puede aplicarse en retroactivo, salvo en materia penal, etcétera, y eso es todo un tema. Lo cual también es interesante porque la sala dijo no es aplicable en condiciones normales excepto en crisis. Sí, hay que recordar que prácticamente, la sala dice, ya ellos habían analizado previamente el tema de topes a las pensiones de lujo, pero las habían analizado para pensiones que aún no se habían otorgado. No para pensiones en curso de pago, o sea, ya entregadas y en proceso de goce, que según la sala no son derechos adquiridos propiamente, sino situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué no se pueden eliminar las pensiones de lujo es porque son situaciones jurídicas consolidadas, que son odiosas. Sí, pero la gente que las tiene las adquirió de buena fe porque fue la Asamblea Legislativa la que aprobó las leyes que dieron pie a esos beneficios abusivos. Y esa es la realidad. O sea, cualquier persona que le diga a usted que si hay una forma de eliminar las pensiones de lujo, tal vez lo que está planeando es un asesinato en masa de los pensionados de lujo, porque es la única forma de que esas pensiones se extingan. No hay otra forma. Legal no la hay. Entonces, como no la hay, la Asamblea pasó de poner topes a poner impuestos especiales. Pero nos estamos desviando del tema y volvamos con Cruz. Estamos desviando el tema de fondo. Ahorita volvemos a eso. El punto fue que el viernes la sala empezó a dictaminar favorablemente los amparos de estos pensionados que habían reclamado. Como se resolvió por favorablemente la acción, tocaba resolver ya los amparos. Y si la acción se dijo, sí, tienen razón, había que darle la razón. Pero bueno, algún sector de una mera formalidad. Algún sector de los nefastos de este país decidió empezar a posicionar la narrativa de que Fernando Cruz había sido el responsable directo de esa decisión, a lo cual hay que señalar que él ni siquiera participó del voto del 2018 en el cual se declara la inconstitucionalidad. No, en el 2018 sí estuvo, pero dio motivos distintos a los que dio la mayoría de la sala. Por eso ese voto de la sala del 2018 no queda 4-3. Queda 4 versus 2 versus 1. 4-2-1. Que el 1 es Fernando Cruz, digamos. Pero bueno, entonces empezaron a culparlo a él directamente. Lo que no votó don Fernando Cruz es el amparo de este 2020 que le ordena al Estado devolverle la plata a los pensionados de lujo. Que estamos hablando de ese mes que se cobró, que se pagó de más. ¿Por qué es relevante? ¿Y por qué es relevante? Porque si nos vamos un momentito a la sentencia que emite ayer la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad de los impuestos solidarios a las pensiones de lujo, la Sala dice, sí, solo que me le tiene que bajar 5% al máximo del tope, que solo le puede rebajar el 50%, pero no le tiene que volver la plata a los pensionados de lujo. ¿Ve? Eso es por eso, ahí está la diferencia. Correcto, pero don Fernando no estuvo en ese voto del 2020 que le ordena al Estado pagarle ese mes a los pensionados de lujo. Entonces, cualquiera que diga eso, está mintiendo. Exacto. El punto es que esto se conoció justo el viernes, sospechosamente se conoció justo el viernes antes de que se diera la reelección en la Asamblea y se empezó a posicionar la narrativa de diputados no sean irresponsables, saquen a Cruz. Ay, y lo peor es que, o sea, hay que ser honestos. O sea, toda esa confusión surgió debido a una noticia que publicó Repretel sobre ese bendito voto. O sea, yo cuando la vi yo dije, ¿pero qué es esto? Esto es del 2018, ¿por qué lo están sacando hasta ahora? Y luego aparece un tuit de cierto ex magistrado nefasto usándolo para pedir que Cruz sea destituido. Entonces uno empieza a atar cabos, piensa mal y acertarás. Exacto. Bueno, pero llega el día de la elección, bueno, que era el lunes. Todos estos han sido nada más los antecedentes de la votación. Sí. Ya nos gastamos 10 minutos del programa hablando nada más. Es que en este caso, usted, en el antecedente previo de no reelección de don Fernando, lo que había era un intento orquestado del Poder Ejecutivo mediante la figura del ministro de la Presidencia, que era don Carlos Ricardo Benavides en ese entonces, de no reelegir a Cruz. Sí, en este caso. En este caso no, porque digamos, al gobierno yo creo que está muy feliz con la reelección de don Fernando. En este caso lo que había era la intención de algún diputado, entiéndase quien fue exministro de la presidencia, también de sacar a don Fernando Cruz. Y lo mencionamos en el podcast anterior. Lo dijimos. Además, y yo se los dije, sí, el dictamen afirmativo no garantiza absolutamente nada. No, y también dijiste que si algo pasaba con la elección, con la no reelección de don Fernando, la culpa inequívocamente iba a caer en manos de don Carlos Ricardo Por Benavides supuesto. Nuevamente. Pero bueno, llega el lunes. ¿Qué pasó exactamente? El lunes era la fecha para votar o no el tema. Llega el lunes
don Eduardo Cruxen da el uso de la palabra para que los diputados expliquen el dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Nombramientos y nadie habla. Primera señal de reiterándose lo que pasó hace 8 años. Cuando nadie habla, siempre es una señal de que algo pasa en Cuesta Moras. Segunda alarma, solo habla en contra, ya por el fondo de todo el expediente, don Pedro Muñoz. Y dice, yo voy a votar en contra de don Fernando Cruz porque es evidente que hay una guerra de poderes en este país entre el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Y etcétera, etcétera. Todo muy bien, todo muy respetable. Fue el único que tuvo la guía de decir por qué iba a votar en contra. Ahora, antes de que Pedro hablara, se empezaron los recesos. Sí. Receso tras receso. Receso y cuando ya eso es alarma, ¿verdad? Porque cuando hay recesos es que se está negociando. Si el dictamen fue unánime a favor, ¿qué tienen que estar pensando? Entonces, cuando preguntamos por qué están haciendo tantos recesos y nos dicen, es que están meditando. Están meditando. Nueva señal de alarma, ¿verdad? Habla don Pedro, nadie más se anota y don Eduardo Cruxen ordena cerrar puertas. Hay 53 dentro. Se quedan 4 afuera que sí estaban, pero no entraron a tiempo al plenario. Doña Catalina Montero del PAC, doña Francia Nicolás y don Gustavo Viales de Liberación y el impresentable ya de todos conocido don Eric Rodríguez. Entonces, 53 adentro significa que se necesitaban 16 votos. 16 votos a favor de la reelección para que don Fernando quedara reelecto otra vez. Y aquí es donde suceden 2 cosas que depende a quién le pregunte, es lo que ocurrió. A quienes yo le pregunté me afirman que los que estaban en contra de la reelección de don Fernando sabían que les faltaba un voto. O sea que la votación iba a quedar 37-16. Y se iba a reelegir y por ende iba a quedar reelecto. Exactamente. O sea, nada más les faltaba uno de esos que quedó afuera para no reelegirlo. A May le dicen que de todas maneras no tenían los 38 votos y tampoco tenían 37, entonces que de todas maneras lo que pasó después no habrían ni sumado ni restado. Pero ahora bien, pregúntense ustedes, si no hubiesen ni sumado ni restado, ¿por qué 3 diputados hicieron todo lo posible por meterse por la puerta de atrás, literalmente, al plenario? Sí, todo indica que, por lo menos para los diputados que se metieron, la votación estaba... La votación dependía de ellos. Dependía de tener un par de votos más. No hay que tener 5 dedos de frente para saber cuál habría sido, por ejemplo, solo el voto de don Eric Rodríguez Steller. Ahora, habría sido por destituir a don Fernando. Aquí, digamos, es interesante porque cuando publicamos la nota en redes, la gente reacciona señalando como corruptos, se metieron por el sótano para reelegir al magistrado. Y es como, no realmente. Los que se metieron más bien querían quitarlo. Usted no sabe leer. La gente, digamos, la movida era más bien para tener los votos en contra. Por lo menos eso era lo que estaban dándoles las cuentas a ellos. Porque si no, no hubieran hecho el show de meterse por el sótano. Me recordó a la gente que le tiraba a Paula Vega por presentar la moción para que a los diputados no les beneficie la reducción del marchamo. Y entonces le ponían en Twitter defendiendo los privilegios de los corruptos. Y yo, usted no sabe leer. Usted no sabe leer, por Dios. Pero bueno, entonces se meten los 3 por el sótano y se arma el bochinche. Y se arma San Quintín porque varios los vieron, pero aquí hay algo que no trascendió en ninguna nota, pero que sí lo vimos en el video. Ya están esos 4 afuera. Doña Catalina Montero decide quedarse en la barra de prensa. Haciendo constar de que ella estaba ahí pero que no pudo entrar. Los otros diputados bajan las gradas que dan a la entrada del público en la asamblea. Ahora, doblan a la derecha y ahí van a una puerta de un sótano. Esa puerta del sótano comunica con una salita adjunta al plenario que se usa para tomar cafecito, para hacer reuniones sin ser molestado y obviamente se comunica con el plenario. Esa puerta solo se abre por dentro. ¿Qué se ve en la cámara? Al diputado Daniel Olate Valenciano, nuestro querido diputado por Arajuela, recibiendo una llamada telefónica, procediendo a irse a esa puertita, y después de que él se sienta, aparecen los 3 diputados. Aparecen 3 más. Ahora, aquí una vez más recordemos, si usted como diputado estaba en contra, estaba a favor de la reelección, no importaba si se quedaba afuera. Correcto. Porque los votos tienen que ser a favor para quitarlo. Si usted no está presente, en realidad cuenta como los votos que están a favor de la reelección. Entonces, el que Catalina se queda
tranquilamente en la barra de prensa mientras los otros 3 vean a ver cómo se escabullen en plenario es otra señal, digamos, de cuáles eran las intenciones reales detrás de este ingreso. Pero bueno, como todos se dieron cuenta... todo el mundo se fue a la mesa del directorio a reclamarle a don Eduardo y don Eduardo dice, le pregunta, hay una transcripción, las actas de la asamblea se transcriben literalmente. Entonces, si uno revisa el acta de esa sesión de plenario, es un desastre la transcripción. Pero ese es el nivel de caos que hubo. Entonces, don Eduardo en un inicio dice, van a tener que salir. Sí. Ya después, minutos después, él dice, no puedo obligarlos a salir porque el reglamento no me lo permite. Y no pueden. Así de inútiles son al no promulgar su régimen disciplinario. Porque esto lleva años, o sea, esto es una práctica nefasta, o sea, usted violentó la seguridad del plenario porque se saltó, en medio de una votación. Se saltó el ingreso por las puertas que son vigiladas por oficiales de seguridad o por los ujieres para entrar por una puerta que solo se abre por dentro, que no es vigilada por nadie. Ahora, recordemos que tan solo Eso es una falta gravísima. Tan solo hace, ¿qué fue? 2 semanas... se levantó una sesión porque no había quórum y un diputado entró al último minuto a la carrera. Igual se canceló la sesión porque eso es lo que procede. Que al día siguiente aprobaron una moción para decir no, ese sí había quórum y entonces no se tienen que rebajar las dietas. Valga mencionar, y lo hago públicamente, de que esos diputados que rompieron quórum y luego fueron al día siguiente a votar por quitarse el castigo, los denunció la Procuraduría de Ética por descarados. Esperemos que algo suceda en la Procuraduría de la Ética. Esperemos que la Procuraduría de la Ética sí les diga corruptos. No fui yo. Fue demasiado el descaro, o sea, fue demasiado el descaro. A mí eso me indignó demasiado. Pero nos estamos desviando una vez más. El punto es, se arma el bochinche y empiezan, Eduardo, por supuesto, todos los diputados a manifestar su malestar. Bueno, no. Antes de que empiecen a manifestar su malestar, don Eduardo anula la votación y dice, se da por anulada. Pues no puedo sacar a estos 3 a la fuerza, no tengo cómo hacer que se vayan. Anula la votación y entonces la gente se empieza a quejar porque entonces cuando anulas la votación... Tenés que volver a abrir las puertas. Exacto. Y ya entonces los 3 podían estar bien, entonces validabas... Y doña Catalina Montero podía entrar. Sí, pero como dijimos, la entrada o salida de ella no afectaba. No sumaba a la decisión, digamos, porque ella claramente estaba a favor de la reelección, igual que la fracción del PAC que así se manifestó. Pero entonces, cuando anulas la votación y permitís que los otros 3, y el reclamo de la mayoría de diputados era lo que está ustedes validando la acción de ellos y diciendo aquí como, bueno, si yo me quedo afuera y quiero estar, nada más me meto a la fuerza, se anula esa votación y se vuelve a votar ya conmigo adentro y materializo la ganancia de un acto impropio. Por no usar otros términos ofensivos, pero sí. Ando decente hoy. Yo habría solucionado esto muy distinto, muy fácil. No le doy papeleta a esos 3. Sí, yo no sé si... Es que además ya las papeletas habían dado, ya las papeletas habían repartido. De hecho, ya habían votado. El segundo detalle es que cuando recogen las papeletas en medio del bochinche, un diputado decide no entregar la papeleta. Se la robó. Se la dejó y probablemente la iba a utilizar para votar 2 veces, anular la votación y extender el bochinche. Entonces don Eduardo dijo, bueno, si no me entreguen la papeleta, tengo que sellar las papeletas nuevas. Y dicho y hecho, no la entregaron. Fue una medida inteligente, digamos. Bueno, y hubo reclamos de todo el mundo. No nos vamos a poner a mencionar cada diputado que hizo un reclamo, pero imagínense que hasta Nidia Céspedes, la de no tengo dinero ni nada que dar cantando en el plenario, reclamó con justa razón. O sea, se perdió una papeleta y lo dijo gritando. O sea, ya esto es el colmo. Esto es el colmo. Era el colmo de los colmos. Nosotros lo transmitimos en vivo y no podíamos creerla. Yo ahora estaba en shock. Y luego estaba hiperventilando por el resultado. Vamos a ver, yo al inicio tenía la posición siguiente. Si a don Fernando no lo reelegían, pero no lo reelegían bien. Entiéndase, sin este bochinche. Yo dije, nosotros cumplimos con presentar una acción de inconstitucionalidad para que estos procesos se hagan públicos. No se hizo público, lo volvieron a votar secreto. Pero yo no voy a ir a pelear para que él quede reelecto magistrado. No es algo que yo quiera ir a hacer. Si lo quiere hacer el sindicato del Poder Judicial, di que lo hagan ellos. Pues después de ver ese bochinche, yo dije, no, aquí ya me agarraron. Me agarraron el toro por los cuernos y no quedé reelecto. Bueno, y una vez. Ya tenía el machote listo yo. Fue la sala. Fue un verdadero descaro. Pero entonces, la indignación de las personas que se manifestó en cómo se quejaron, incluso
hubo dos, tanto Prendas como Erwin, vocero y... ¿Qué? Erwin Macías, sí. Exacto, vocero de los independientes, y Erwin, diputado de la unidad, dijeron como aquí lo mejor es suspender esto. Es decir, levantar la sesión e iniciar mañana. Otra vez, muy conveniente para los que entraron ilegalmente. Exacto, pero yo creo que también se querían ganar tiempo para poder discutir de nuevo, pasar el bochinche y no reelegir al magistrado. Don Eduardo dijo, nada, se vota. Lo votamos de nuevo. Primero le dio una mega regañada a los 3 que se metieron por el sótano. Salieron trasquilados, todos los regañaron. Porque don Eduardo recibió la información de seguridad de que dice, esa puerta estaba cerrada, no estaba abierta y esa puerta solo se abre por dentro. Entonces 1 más 1, 2. Entonces les dice, yo esperaría que lo mínimo que hagan ustedes es disculparse con nosotros y disculparse con el pueblo con esto que hicieron. La única que habló fue Franji Nicolás para decir, yo no entré de mala fe, yo vi la puerta abierta y me metí. No sé si yo veo una puerta del sótano abierto... Y si usted necesita que yo me salga, me salgo. Y hay que reconocerlo, ella se fue. Fue la única que tuvo. Fue la única que salió y digamos que en medio de todo es la única que queda bien. Sí, pero no lo suficiente para dar no lo suficiente. De una vez lo vamos a decir, está desierto. Esta semana nadie se lo merece. Nadie se lo merece, sí. No, porque... O sea, tampoco vamos a premiar a alguien por reconocer sus errores. No. Menos un error de esos. Pero bueno. No, y es que además yo no le creo el cuento de que lo haya hecho de buena fe. No. Claramente. Uno no entra por el sótano de buena fe. No. Eso no. Olvídese. Lo único que le reconocemos es que se retiró de la votación. Tiene un mínimo de esencia, digamos. Que Exacto. no tuvieron que no tuvo Gustavo Viales, que del todo no dijo nada en el plenario, y don Eric Rodríguez, que dijo, yo me quedo porque ya la votación se anuló y lo que toca hacer es una nueva... Y sorprendentemente, alguien que no se mencionó sobre este tema y que suele regañar a los demás diputados cuando faltan al decoro en el plenario fue justamente Carlos Ricardo Benavides, que estaba calladito, sentado en su teléfono, esperando que las cuentas le dieran esta vez, como le dieron la vez pasada, pero a destiempo, pero esta vez no le dieron, porque la indignación fue tal que al parecer diputados que iban a votar en contra de la reelección terminaron votando a favor a raíz del enojo por la entrada por el sótano. Es que, a ver, también hay que entender, violar el proceso de votación es básicamente darle una bofetada a todos tus compañeros. Eso es lo que simbólicamente representa a toda la asamblea y a todos sus integrantes. Entonces la indignación fue justa y fue tal que don Fernando se salva. Y la votación queda con 29 votos en contra de la reelección, 25 a favor y 2 abstenciones que se suman a los a favor de la reelección. Entonces técnicamente quedó 29-27. Sí. Y ya no vamos a volver a mencionar el por qué se necesitan 38 para destituir. Y entonces se salvó. Sí, se salvó otra vez. Se salvó por la mínima una vez más. 8 añitos más. Yo quisiera que don Fernando se reelija una tercera vez nada más para ver qué pasa en 8 años. No porque quiera que continúe, no porque no tenga ningún otro interés más que ver qué hacen en 8 años para tratar de quitarlo. Sí voy a mencionar algo porque mucha gente cuestiona la edad de don Fernando para que continúe como magistrado. Hay que recordar que nuevamente la Asamblea Legislativa anterior fue muy irresponsable dejando sin nombrar puestos de magistrados en la Corte. Le recayeron a esta Asamblea. Si esta Asamblea destituía a don Fernando, ya habría cambiado 3 magistrados. Habría nombrado 2 y habría sacado a don Fernando. Y lleva 9 de los 23 totales. Viene la reelección, el proceso de renovación del nombramiento de doña Nancy Hernández y de don Luis Fernando Salazar. Pero a Luis Fernando no le van a hacer... don Luis Fernando exactamente lo dejan. Pero ese ni lo votan. Es más, ese no lo votan. No lo llaman a comisión. ¿A qué quiero llegar? Que esta asamblea puede cambiar la integración ideológica de la sala constitucional. Ya la cambió por si no se han dado cuenta. Está digamos que 3-3 y hay una cuarta ahí que depende de muchas cosas como vote. La época de la sala conservadora comenzó en medio de esta pandemia y no nos dimos cuenta. No estoy de acuerdo con vos, pero bueno. Pero bueno. Si el tema es ese, o sea, no es sano para la democracia.
para el equilibrio de poder, para el balance de poder, que esta Asamblea Legislativa prácticamente nombre 5. Nombró 2, 3, 4. Sí, serían 5. O sea, tiene la oportunidad de cambiar 5 magistrados. Sí, bueno, ya no. A Paul y a Fernando ya se salvaron. Igual con largos y nombraron a Jorge Araya. Ya tienen ahí el tercero. Y les queda ver qué pasa con doña Nancy y con Luis Fernando, que este último es obvio que lo van a reelegir. Pero bueno, ese es el punto. No es sano. O sea, no nos podrá gustar lo que ha hecho don Fernando como presidente de la Corte. A algunos no les podrá gustar una que otra de sus sentencias. Pero el tema es que hay un bien mayor por encima de todo eso. No, y el tema es que usted no reelige a un magistrado por sus sentencias. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que los diputados no deben usar como criterio de reelección si me gusta o no cómo está fallando un juez. No hay que analizar el contenido, sino la técnica. Porque, por ejemplo, si usted a mí me dice, yo voy a votar en contra de don Fernando Cruz porque él formó parte del voto de la sala que hizo que por años se tuvieran que pagar salarios a huelguistas en el sector público, que en palabras de la propia sala fue una sentencia defectuosa y mal fundamentada. Eso es un error de técnica que denota un mal ejercicio en el cargo. Por ejemplo. Pero ahí es culpa del que redacta. Por ejemplo. No, pero todos los demás tienen que... No es culpa del redactor. No inventes. Pero bueno, eso es, por ejemplo, es un argumento de técnica, de forma, que sí podría pesar. Pero si... No es un argumento suficiente ni siquiera. Obviamente no. Pero, por ejemplo, si vos sumás ese con otros que eventualmente encontrés, porque los magistrados no son infalibles. Pueden cometer errores. Pero si es un magistrado que reiteradamente comete errores en la forma, como por ejemplo don Jesús Ramírez, lo que hizo con la audiencia del cementazo, ya eso sí sería un argumento para tomar en cuenta. Sí, eso fue terrible. Pero bueno, pasemos a otros temas que ya hablamos demasiado del show del lunes y nos falta el show del martes. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El show del martes. El punto es, tras el desastre en la votación de Fernando Cruz, la Asamblea, había una moción para suspender el traslado. Receso no receso. El traslado, básicamente no es un receso, es un receso de plenario, pero la Comisión de Hacendarios sigue trabajando. Receso de plenario y todas las comisiones, excepto la de Hacendarios. Exacto. Para hacer el traslado de edificio. Se rechazó la moción. Entonces, una vez rechazada la moción, ya los diputados se sintieron en fiesta de la alegría. En su última sesión de plenario. Hubo una reunión previa el lunes en la que don Eduardo les dijo no es conveniente suspender el traslado del edificio porque ya hay contratos por más de 100 millones de colones que habría que suspender, que eventualmente puede traer problemas económicos para la Asamblea, problemas judiciales. Y al final eso fue lo que pesó. Porque vamos a ver, yo entiendo en parte de que la Asamblea no debería tomarse recesos en estas circunstancias, de que los diputados deberían estar ahí sesionando. Pero seamos honestos, iban a sesionar solamente por estar ahí. Porque no es como que tengan una agenda de proyectos para sacar el país de la situación económica y social en la que estamos. Si ustedes me dicen, bueno, durante estos tiempos vamos a sesionar de emergencia para sacar un proyecto para, por ejemplo, endurecer las penas por tirarles bombas molotov a los policías, yo le digo, está bien, van con una agenda. Pero si vas por meramente hacer el papel de que estás ahí, de que no estás en vacaciones, en un momento de convulsión social, pues mejor no suspendas nada. Como efectivamente pasó. Yo entiendo. En política y en el plenario todo comunica. No estar, digamos, también envía un mensaje. Ahora, ¿cuál es el problema? Que con ese mismo discurso que dicen... es importante que estemos para el país no necesita. Al día siguiente se van a estrenar, digamos, llevar la sesión de entrenamiento, por así decirlo, del nuevo plenario, y no dejan más que de tomarse selfies en el nuevo edificio mientras todo el país estaba en llamas, básicamente. Hacer oraciones y no dejando entrar a los medios de comunicación. Muchas gracias, don Eduardo. Fue un desastre, o sea, se vio terrible que mientras el país estaba literalmente en llamas,
por las protestas y bloqueos y los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. El ministro de Seguridad y uno de los halcones diciendo el narco tomó estas protestas. Ellos sentaditos en Los sus sillas de diputados 1,5 millones. sentados en su búnker, protegidos de lo que pasa. O sea, es que el edificio es sumamente simbólico porque si usted lo ve desde afuera, lo que se da cuenta es... Al final el edificio de la Asamblea es lo que representa, la concepción que tiene la gente de ellos. Exacto, están ahí encerrados, ajenos a la realidad. Y todos los 57, no se salvó uno, quedaron evidenciados de lo ajeno que están a la realidad por ponerse en ese jueguito de tomémonos todos selfies porque estamos estrenando edificio. Sí. Y por eso es que ninguno se merece el diputado de la semana. Más allá de lo que sí hubieran hecho algunos positivos esta semana, fueron pocos, pero sí había. Pero nadie se lo merece. No, ahí estamos. Pero bueno, esos fueron los shows de la semana. Pasamos... ¿a qué? Pasemos rápidamente al tema del déficit fiscal. En resumen, la Comisión de Hacendarios, como les hemos reiterado en varias ocasiones durante este episodio, sigue trabajando esta semana. Ha estado recibiendo... Ayer me dieron el gusto de ver 8 horas de transmisión. Muchas gracias. Han estado trabajando. A ver, claramente están en proceso de aprobación, revisión del nuevo presupuesto. El presupuesto 2021 y tienen paralelamente el tercer presupuesto extraordinario que mandó el gobierno para este 2020. Entonces tienen mucho trabajo. Como parte del proceso, la comisión recibe a todos los jerarcas, entiéndanse, todos los ministros, para que justifiquen el presupuesto y las variaciones en las partidas para el próximo año. Eso lleva tiempo. El ejercicio presupuestario es un ejercicio cansado. Adicionalmente, esta semana estuvo la Contralora que llegó a hablar tanto del presupuesto extraordinario de este año como del presupuesto del próximo año. Sí, vamos a ver, para que lo hagamos más corto porque ya estamos contra el tiempo. El resumen de la polémica es el siguiente, hay dos. El gobierno, gracias a que los diputados aprobaron varios créditos de apoyo presupuestario, se ahorró 51 mil millones de colones en intereses de la deuda. O sea, plata que estaba originalmente presupuestada, que no se tuvo que gastar porque se redujeron esos intereses. Correcto. La idea original era que ese ahorro se usara para pagar más deuda. Sin embargo, el gobierno... La idea original que vendió el gobierno. Exactamente. Aquí, digamos, no... Y que cuando la oposición le dijo, no le creemos, pues el gobierno dice, haciéndose la víctima de que cómo no van a creer en nuestra palabra, etcétera, etcétera. Y le dieron la razón cuando presentaron este nuevo presupuesto extraordinario. No usaron los 51 mil millones para cubrir gasto corriente. Es que ni siquiera es gasto capital. No, cubrir el gasto corriente. Y dice, bueno, es que hay que garantizar el funcionamiento de las instituciones, pero vamos a ver. A ver, el resto del presupuesto garantizaba el funcionamiento de las instituciones. O así debieron haberlo estructurado. Así debieron haberlo estructurado. O lo que está diciendo Hacienda, sin decirlo, es que la caída en ingresos es más alta de lo que esperábamos originalmente. Que es muy probable. Que es justamente lo que llega a decir la Contralora. Y la Contralora dice, vean, con este tercer presupuesto nosotros vamos a tener un déficit de 11,7%. Y Hacienda se ha sentado en la galleta de que el déficit al final del año va a ser de 9,3. Ahora, si usted me pregunta... 9,6. 9,6. No, 9,3 dijeron. 9,3. Sí, porque la diferencia es 2,4 del PIB entre uno y otro. Sí, ok. Aquí hay un tema. Y es que técnicamente la Nación tituló hoy en su portada impresa de que el nuevo presupuesto va a elevar el déficit a 11,7% del PIB. No es del todo cierto. Hay un detalle. Es que el nuevo presupuesto lo eleva en 0,1. El nuevo presupuesto. O sea, según la Contraloría ya iba a ser de 11,6. Y según Hacienda iba a ser de 9,5. Entonces se está magnificando, digamos, que el efecto que va a tener. ¿De dónde crece ese 0,1? Pues de los 30 y pico mil de millones de colones que el gobierno le va a dar a la caja para pagar parte de la deuda que tiene. Eso es lo único. Porque lo otro son ingresos que entran por el crédito del FMI, gastos que se cubren con eso, y lo otro es reorganización de partidos. Ahora, entonces el efecto neto es 0,1 más por la transferencia a la caja. Ahora, si el gobierno hubiera usado el ahorro de intereses no para cubrir gastos, sino para pagar deuda, sino para
pagar deuda o nada más decir, esta plata no la voy a gastar. La habría bajado en un poquito más de 1 punto del PIB, porque el PIB está ahorita en 34 billones de colones, entonces... Ese es el otro detalle que señala la Contraloría, es el PIB se va a reducir. Exacto. Como el PIB se reduce proporcionalmente, la deuda, aunque nominalmente sea igual, lo cual no es porque crece levemente, pero aunque nominalmente fuera igual, el PIB... el déficit la relación deuda-PIB aumenta. La relación deuda-PIB aumenta porque el PIB va a caer. Correcto. Y eso va a aumentar. Y Hacienda no lo está tomando del todo en cuenta y está jugando la carta de es que una cosa es déficit presupuestario y otra cosa es déficit proyectado porque no siempre ejecutamos todo. Si nos vamos a los antecedentes de este gobierno, que... Es cierto. No. Sí, tienen porcentajes de subejecución altísimos de algunas instituciones. Eso es cierto, pero... Y históricamente no ha habido ningún gobierno que él ejecute el 100% de su presupuesto porque además contablemente es imposible. Sí, pero el antecedente que me quiero ir es que durante el año pasado, todo el año, el gobierno dijo el déficit va a ser menor a 6, menor a 6, menor a 6. Llegó diciembre, aumentaron gastos y superaron ese porcentaje y aumentaron el déficit en el último mes. Ya para el momento en el que la Asamblea no podía hacer nada para impedirlo, digamos. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿quién tiene una visión más real de en cuánto va a cerrar el presupuesto? O no, ¿quién tiene la visión? No, ¿quién comunica mejor en cuánto va a cerrar el déficit fiscal al final del año? Hacienda o Contraloría, yo le pongo la ficha a Contraloría. Sí, además porque la Contraloría es un ente meramente técnico y la Asamblea y Hacienda, aunque debería ser meramente técnico, pues obviamente tiene su componente político. Exacto, entonces prepárense para un déficit de 2 dígitos. La proyección de Hacienda es poco probable que se cumpla, más aún si se aprueba este tercer presupuesto y no se aprovecha la reducción en intereses para gasto de intereses o recorte de gasto de deuda. Pero sí. Eso fue Hacendarios. Eso fue en Hacendarios. Brevemente, para mencionar lo que pasó con el marchamo, porque fue esta semana lo del marchamo, ¿verdad? No, fue la semana pasada. Que no... Fue la semana pasada, eso ya hablamos. Ok. Sí. No, lo de esta semana fue lo de la ley de empleo público que tiene un nuevo texto ahí. Y ya brincaron. Ya me llegó comunicado de los sindicatos de los bancos porque están metiendo bancos públicos y el INS que los estaban dejando por fuera. Están metiendo empresas públicas en competencia, sí. Hay que ver. Lo que están dejando por fuera son los funcionarios actuales y es porque según cálculos, incluirlos implicaría una erogación, un incremento del gasto del 3% del PIB, que no hay plata para eso. Menos ahora que el proyecto del gobierno para recaudar 6% del PIB más se cayó y murió. Murió en las calles bajo la garra de los halcones. Qué espanto. Eso fue lo que pasó con el empleo público. Igual hay que ver, porque hay varias mociones, una de don Pablo Heriberto y otra de don Víctor Morales, para meter a los funcionarios actuales. Y hay acusaciones del PUSC y de Liberación de que el gobierno quiere convertir el servicio civil en un cascarón y regresar a los tiempos en los que el gobierno de turno era quien nombraba y quitaba funcionarios, porque la rectoría en esa materia pasaría a estar en Mideplan. Y recordemos que el servicio civil es un órgano meramente técnico creado constitucionalmente. Yo quisiera ver cómo van a conciliar esas dos cosas, pero bueno. Hay que ver si algún día tenemos esa ley. Sí, en Hacendarios sí se dictaminó un proyecto de la diputada Silvia Hernández relativo a las finanzas del ICE y que viene en parte a solventar una temeraria acusación, una temeraria afirmación que hizo el ICE, porque ustedes recordarán que todo el mundo les ha estado presionando para que implementen las normas NIF. Y el ICE dijo, bueno, yo las voy a terminar de implementar al 100% este año, antes de que termine diciembre, pero esto no va a impactar las tarifas. ¿Por qué? Porque ya mis contratos... De eso no estamos muy seguros, pero bueno, hay que ver qué dice Arecep. Porque ya mis contratos dicen que yo tengo que pagar tanto por estos proyectos y las normas NIF no me van a hacer que yo disminuya esos pagos. Ya son contratos en firme, en curso y no puedo modificarlos. Pues bueno, la diputada doña Silvia Hernández dice, bueno, para esto es mi proyecto de ley, sí, el 21.670, que le permite renegociar todo eso. El meollo del tema es el siguiente. El ICE
con los proyectos de generación eléctrica que haga, hidroeléctrica, etcétera, whatever, los contratos los firma para pagar en tiempos más cortos que los de la vida útil de la planta. Que sería financieramente más beneficioso si lo hiciera al periodo de vida útil de la planta. Sería más beneficioso financieramente, exactamente. Y además bajaría el precio de las tarifas. Porque baja los costos. Porque bajas los costos. No es que bajas los costos, sino que los distribuís en un mayor tiempo. Entonces, y los bajas. Sí, bajas el monto costos de la cuota, digamos. Y como no lo hace, se suman cuotas altas y muchas dolarizadas, ahora que el tipo de cambio está subiendo. Y eso también te afecta a las tarifas. Entonces, habrá que ver si con este proyecto el ICE sí toma la decisión de sentarse a renegociar los contratos para bajar las tarifas eléctricas. Yo honestamente casi que le daría el título a la semana al de diputado de la semana a doña Silvia por eso, porque ante una excusa del ICE, ella ya tenía una solución, que era presentar este proyecto para permitirle la renegociación de los contratos. El otro proyecto que dictaminó Hacendarios, y este no es tan positivo y por eso no se lo doy, es el 21.403, que pretende crear un nuevo destino específico con la plata que se recaude del IVA y que es dar 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo y mantenerlas, teniendo que actualizar el monto que se tenga que destinar para cubrir esas 3.500 pensiones. Hay que actualizarlo al año. Hacienda les dijo, esto es un nuevo destino específico. La Contraloría les dijo, este es un nuevo destino específico. Y los diputados, sí, pero de igual manera lo dictaminamos a favor. Seguimos en las mismas. De nada sirve la ley 9635 que dice que Hacienda va a poder priorizar sus gastos si no lo dejan priorizar sus gastos. Sí. Pero bueno, ya nos extendimos más de la cuenta. A todas. ¿Ves que sí avanzó esta semana lo del marchamo? Lo estoy viendo aquí. ¿A dónde? El lunes. ¿Fue el lunes? Fue el lunes. ¿Eso fue esta semana? Sí, fue el lunes. Resumen ejecutivo. Aprobaron, doña Paola Vega no fue a la sesión del lunes, entonces le pasaron por encima a todas las mociones que presentó. Aprobaron un texto sustitutivo para que los vehículos particulares y de carga liviana con valor fiscal inferior a 20 millones tengan un descuento del 50% en el impuesto. Los de mayor a 20 millones y hasta 50 millones van a tener un descuento del 25%. Y los mayores a 50 millones van a tener un descuento del 5%. Problemas. Mala redacción. Los vehículos que exactamente valgan 20 o 50 millones no van a tener ningún descuento. Pero si alguien tiene la mala suerte de tener un vehículo valorado en esos números exactos, números cerrados, no va a tener descuento el marchamo. Y ya lo veo poniendo un amparo para que se lo apliquen. Segundo problema. Le hacen rebajos a vehículos de carga pesada y autobuses a pesar de que solo pagan 8,000 colones de marchamo. O sea que van de impuesto, van a pagar 4,000 colones. A las motos no le dan la reducción del marchamo, del impuesto, aunque también pagan 4,000 colones, sino que le quitan el IVA por el seguro obligatorio automotor. Sí, son como 11,000 colones más o menos. Y además le bajan el canon del CTP a los taxis, vehículos de rutas regulares y servicios especiales, y votaron en contra de una moción. Le bajaron el IVA porque no pueden bajarle el SOA. Sí. No tienen esa potestad y les arde. Y votaron en contra de una moción de doña Paola Vega para no incluir a los altos funcionarios públicos del beneficio de la reducción de estos impuestos. O sea, se dejaron ellos ahí. Sí, y ante la crítica popular, ahora salen ellos a robarse el crédito de la idea diciendo el diputado Roberto Thompson y la diputada Franja Nicolás van a presentar una moción para que no le aplique a los altos funcionarios, porque no aplicaron la de la moción de la diputada Paola Vega. Y resulta que dicen, es que doña Paola solo incluyó los vehículos a nombre de ellos y no de potenciales sociedades. ¿Por qué no aprobaron la moción y luego la corrigieron? Cuando de excusas, y esto nuevamente ya lo habíamos, creo que fue en el programa anterior, ego. Es un tema de ego. Es un tema quién se lleva el reconocimiento por la moción. Pero bueno, ya nos extendimos más allá de lo que hubiéramos querido y lo que nuestra redacción nos ha recomendado, que son 20 minutos por programa. Nuestras disculpas y nos del cerramos caso. El tema de las pensiones. La próxima semana hablamos del tema de las pensiones. No hay programa la otra semana. Hacendarios continúa. Uno nunca sabe qué va a pasar en esa comisión. Bueno.
Eso es cierto. No estamos seguros si la próxima semana vamos a grabar porque dependemos de qué tanto suceda en la comisión de hacendarios. Seguimos sin plenario y sin las demás comisiones por la próxima semana. A todas y todos los que nos han escuchado hasta ahora, muchísimas gracias por su compañía y esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr